cuando vengas vas a venir por qué lado. No soy figura por detrás de nosotros. Sí, no me molesta. ¿Ya está grabando? Sí. Perfecto. Siempre nosotros hacíamos, bueno, decimos Majón Hora, tu casa en Israel, así empezamos la clase. Yo digo Majón Hora y ustedes dicen, tu casa en Israel. Amalek. Amalek es el archienemigo de Israel. ¿Escucharon Amalek? Amalek es un pueblo que cuando salimos de Egipto nos ataca. El tema que vamos a ver es algo especial tiene que ver con Amalek, tiene que ver con tu nombre, Esther. Tiene que ver con Megilat Esther. Algo de los códigos de la Torah. ¿Escucharon alguna vez el tema códigos en la Torah? ¿Que hay códigos? Bueno, van a ver que está muy linda. Amalek es un enemigo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, enseguida nos atacó. Dios nos defendió, terminó todo bien. Pero quedó para siempre que hay una misma de que ese es el enemigo de Israel y que tiene que desaparecer porque siempre ellos nos quieren destruir. Es lo único que quiere. Amalek quiere destruir al pueblo judío. Vamos a demostrarlo y vamos a ver lo que Dios quiere. O sea, van a ver que es muy interesante. ¿Está bien hasta acá? Lo leo. Esto lo dice un rabbi, Sadok Akohen, dice así. En la historia de la humanidad, Amalek simboliza el principal mal entre las naciones. O sea, ¿qué simboliza Amalek? El mal. ¿Está bien? Y siempre se ha levantado para destruir a Israel, siempre. Cuando el momento de la redención es inminente. Como que viene la redención y Amalek nos quiere destruir. Su final será la aniquilación eterna. Pero va a terminar mal. ¿Por qué? Porque el mal y todos aquellos que enarbolan sus valores están destinados a la no existencia. O sea, ¿qué va a triunfar? ¿El bien o el mal? Va a triunfar el bien. ¿Está bien hasta acá? Esto representa a Amalek. Bueno, esto es una hoja de la Megilat de Esther. ¿Escucharon la Megilat de Esther? Sí. ¿De qué habla la Megilat? De Esther. La historia de Purim, ¿no? Esther. ¿Qué había pasado? ¿Por qué festejamos en Purim? ¿Saben? Se derrotaron a Amán. Se salvó el poder de Israel. Amán. Amán era el ministro del rey Ahasverosh y era amalequí. ¿Qué quería Amán? Matar. Destruir a todo el pueblo de Israel. Entonces dijo que todos se prosternen ante él. Vino Mordejai, que era judí, no se arrodilló. ¡Ah! A Mordejai no se lo arrodilla. ¿Es judío? Vamos a matar a quería matar a todos los judíos. Está loco. De una sola vez, destruir a todo Israel. Eso era, bueno. Y mandó el decreto en todo el reino. Bueno, al fin y al cabo, la reina Esther estaba casada con el rey Ahasverosh, pero la reina Esther no había dicho que era judía. Entonces, después de todo, le dice: mira, yo soy judía y hay alguien de ahí de tu reino que quiere destruir a todo tu pueblo. La cuestión se da vuelta a todo gracias a Dios. Dios nos defiende, está bien, Dios interviene y al fin y al cabo Israel sale a defenderse y Amalek nosotros, o sea, todos los amalequim caen ellos. Así termina la historia y por eso hoy en día, ¿qué hacemos en Purim? Festejamos. ¿Cómo se festeja Purim? ¿Cuál es la misma? ¿Conocen cómo se festeja Purim? Hay disfraces. Se disfrazan. Es tipo carnaval, ¿no? ¿Es un festejo material o espiritual? Se hace una comida. Se mandan 2 comidas a un compañero. ¿Está bien? Algunos toman un poquito. También se emborrachan un poco. O sea que es un festejo más material. ¿Por qué se festeja materialmente hablando? Porque a mí se salvó el pueblo judío físicamente. Porque nos querían destruir y nos salvamos. Entonces el festejo es más material. ¿Está bien? Hanukkah también nos querían destruir. Pero ¿cómo festejamos Hanukkah? Prendiendo velas. ¿Por qué el festejo en Hanukkah es más espiritual? Porque querían destruir al judaísmo, no a los judíos. En Purim, ¿a quién querían destruir? A los judíos. Entonces, ¿entendieron hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo y los judíos? No, es lo mismo. El judaísmo es lo que representamos. Pero hay una cosa que dice: te quiero matar físicamente y otra, quiero que te asimiles. Eso es destruir el judaísmo. ¿Qué querían los en Hanukkah? Que seamos, ¿no? Como los griegos. O sea, no querían matarnos, pero querían que seamos como ellos. Querían destruir el judaísmo. Entonces el festejo en Hanukkah es velitas. Y el festejo en Purim, comemos, bailamos. ¿Está bien? Esto es una hoja de la Megilá. Vamos a la historia de la Megilá. Al final de la Megilá hay algo muy interesante. Lo voy a leer, se lo voy a abrir. Dice así. Segundo.
al final de la Megilá nos salvamos, ¿no? Y leo. Dice, y los judíos golpearon a todos sus enemigos con la espada. Nos defendimos, ¿eh? Nos atacaron, nos defendimos. Y con aniquilación hicieron lo que quisieron con los que le odiaban en Shushan. Los judíos mataron a 500 hombres, incluyendo a quién. Esto se lee en la sinagoga, si alguna vez escucharon, de un solo respiro. A Parshandata, Dalfón, Aspata, Porata. ¿Quiénes son estos? Los 10 hijos de Amán, hijo de Amelata, el opresor. ¿Entendieron quién murió? Murió Amán con sus 10 hijos. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, ahora viene la pregunta. Miren lo que sucede. Pero ellos no extendieron su mano sobre los despojos. Ese mismo día el número de muertos en Shushan fue entregado al rey. Tatata. Acá va. En Shushan, la capital, fue tatata. Le pregunta al rey, ¿cuánto más habrán hecho la provincia del rey? ¿Cuál es tu No, voy a leerlo bien, perdón. El rey dijo a la reina Esther, esta es la pregunta de la clase. El rey, ¿quién es el rey? El rey Ahasverosh, era fácil. Le dice a la reina Esther, ¿querés pedirme algo más? Además de que defienda a tu pueblo. Dice, en Shushan, la capital, los judíos mataron y destruyeron 500 hombres. Y a los 10 hijos de Amán. ¿Cuánto más habrán hecho las provincias del rey? Ahora lo voy a abrir más grande, yo sé que está chiquito. ¿Cuál es tu petición ahora? Esto te será proporcionado. ¿Cuál será tu petición? Dice, ¿me querés pedir algo más? Acá va el pedido. ¿Cuál es el pedido? Y le dice así. Algo así, típico, no se mueva. Dos veces. Dice, este es el pedido, ¿está bien? ¿Murieron los 10 hijos de Amán? Ya murieron los 10 hijos de Amán. ¿Está bien? Ya murieron, ¿no? Vieron que lo mataron. Dice, si le place al rey permitir a los judíos de Shushan repetir mañana lo que hicieron hoy. ¿Qué le está pidiendo? ¿Me siguen? Dejen los celulares porque se van a perder la clase. Tienen que contestar entonces. Bien. Presten atención a la pregunta, porque esta es la pregunta principal. Reina Esther, ¿querés pedirme algo más? Le dice la reina Esther. Permitir a los judíos de Shushan repetir mañana lo que hicieron hoy. ¿Qué es repetir mañana lo que hicieron hoy? Y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. ¿Querés pedirme algo más? Sí, que mañana se repita lo que pasó hoy. ¿Qué me querés pedir, reina Esther? Que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué quiere que repita lo mismo? ¿Qué leímos antes de este texto que dice? Que murió Amán y los 10 hijos de Amán. Ya murieron. Por sus generaciones, pues. Claro, pero no tiene sentido. Si querés pedirme algo más, sí, que los 10 hijos de Amán sean colgados. No, yo creo que es porque está hablando, habla como el futuro. Bueno. Pero a nivel literal, ¿cómo lo entiendes? Que está... Es una contradicción, ¿no? Si ya está muerto, ¿vos decís que sean colgados? Que los Ya está cuelguen de muerto. nuevo. Si querés pedirme algo más, mira lo que dice. Que mañana se repita lo que pasó hoy. No sé qué significa. Pregunta número... ¿Está bien la pregunta? La pregunta de la clase. ¿Qué es? Mañana se repita lo que pasó hoy. ¿Qué le está pidiendo la reina Esther? Segundo dice, quiero que los 10 hijos de Amán sean colgados. Ya están muertos. Podría buscar a nivel literal a lo mejor, bueno, pero que los cuelguen y todo, vean. Pero interesante, ¿no? No tenés otra cosa para pedir. Pedís que los maten de nuevo, no tiene sentido. ¿Entendieron la pregunta? Dos preguntas tenemos. Va la tercera, la cuarta y la quinta. Miren cómo está escrito. Miren esto. Acá, estos son los nombres de los hijos de Amán. ¿Ven que dice? Parshandata, Dalfón, no importa. Si no saben leer bien, pero ven que hay letras en hebreo, ¿no? Una preguntita, en la Megilá salen los hijos de... ¿Salen así los nombres de... Exacto, esto es una hoja de la Megilá. Sí. Hoja de la Megilá. ¿Ven algo raro en las letras? Hay unas que son largas. Es verdad. Bet significa I. Entonces dice, Parshandata I. Dalfón I. Aspat, ¿no? Está medio, igual está raro, ¿no? Como está escrito, pone los nombres acá. Me falta la coma. I. ¿Para qué poner tanto los...? Está bien. Entonces varias preguntas. Pero ven una letra chiquita. No, ¿Ven que está chiquita? sinceramente no la veo. Pero ¿cómo es la TAF normal? Vamos a una TAF normal. Acá, bueno, para que acá está alargada. ¿Pero ven el tamaño normal de una letra? ¿Por qué chiquita? Esa es la pregunta de la clase. Así se escribió 3.000 años, 2.500 años. Siempre se escribe así. La TAF chiquita. Raro. ¿Por qué escribís una letra chiquita? Escribí la normal, ¿no? ¿Entendieron la pregunta? ¿Hay otra letra chiquita? ¿La ven? ¿Una letra chiquita? A ver si la ven. Muy bien. ¿La ves la shin? Chiquita. ¿Por qué chiquita? Hacela normal. ¿Por qué la escribís chiquita? Muy bien. Zain. ¿Ven esta Zain? La Zain, ¿qué tamaño es? Normal. Es normal, es más grande. Es como
Una Zayn normal sería, acá justo. Está bien, este tamaño sería una Zayn normal. ¿Ven que está chiquitita? Ahora se juntan esos tres letras. Vamos a ver, ese es el misterio. Espera. ¿Está bien hasta acá? ¿Que ¿Por qué tres letras chiquitas? ¿Y dónde están en las letras chiquitas? En los nombres de los hijos de Amán. Están ahí. Pero tres. En tres. Y están ahí como algo. No sé, ¿qué son estas letritas? ¿Entendieron la pregunta? La pregunta es ¿por qué letras chiquitas? Hay una letra grande, ¿la ven? Miren, también esta está grande. La Vav normal es esta. ¿Ven que es normal? ¿Ven que esta está en un grosor gigantesco? Grande. ¿Por qué escribís una letra grande? También pregunta. ¿Por qué tres letras chiquitas? ¿Por qué una letra grande? ¿Por qué que muera los 10 hijos de Amán si ya están muertos? ¿Por qué que mañana se repita lo que pasó hoy? Una pregunta más. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué en ese orden? Ahora sumemos esto. Si yo querría decir Diego, Pablo y Carlos, ¿dónde pongo el I? Dije, no, En el último, en el... Yosef, Abraham y Isaac. ¿Dónde pongo el I? Al final, ¿no? O sea, pongo el nombre. Nombre. ¿Dónde pongo el I? Al final. ¿Cómo está escrito esto? Parshandata I. Aspata I. Porata I. ¿Para qué tantas I? Decí un I al final. ¿Entendieron la pregunta? A menos que esté insinuando algo. ¿Por qué el último es Ese. diferente? ¿Eh? ¿Por qué el Aditi I. Pisata 10 Acéretes. 10 hijos de Amán. Después sigue el renglón. 10 hijos de Amán. Acéretes 10. No es un nombre. ¿Entendieron cómo está escrito? Está escrito así. I es it, Bet es I. Bet es I. es un- Bet. Bet significa I. Y también. Y murió. Porata. Y también Adalia. Y también pa. Ah. ¿Para qué decís? Murió este y también. Vos decís, murió este y no sé. Y también, al final. ¿Entendés la pregunta? Entonces, todos estos y están de más. Esa es la pregunta. ¿Se entendió? Bien. ¿Tienen una última pregunta y empezamos a contestar? La última. Y esto es algo extraño. Megilat Esther es un libro de la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Eh? ¿El pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel, pero ¿quién es el principal de la Biblia? Ayer, Dios. ¿Están de acuerdo que si es la Biblia habla de Dios? ¿De qué habla la Biblia? De Dios, ¿no? Bueno, miren qué interesante. Hay 24 libros en la Biblia. Este es el único libro de la Biblia, ¿quién sabe? Que no tiene el nombre de Dios. Extraño, ¿no? O sea, que un libro entero no aparece una vez el nombre de Dios. ¿Esto es un libro de Dios? Medio raro. El nombre de Dios se tiene que repetir. No aparece ninguna vez. Buena pregunta. ¿Entendieron? Bueno, tenemos ahí preguntas que tenemos que contestar. Van a ver que tiene que ver con los códigos de la pregunta. Entonces, ya contesto la última. ¿Cómo? ¿El nombre de Dios no se repite? ¿No aparece? El Rabbi Yudin y Rabbi Levi dijeron el nombre de Rabbi Yohanan. Cada vez que en la Megilá se usa la frase rey Ahasverosh, se refiere al rey Ahasverosh. Obvio. ¿De qué está hablando? Si dice rey Ahasverosh, ¿de quién va a decir? El rey Ahasverosh. Pero cuando usa la palabra rey, digamos que está hablando, ¿no? Entonces dice, y el rey dijo, si dice el rey, tiene un doble sentido. O se refiere a Dios, o se refiere a Ahasverosh. ¿Entendieron lo que contesta la Gemara? O sea, ¿qué dicen los sabios de Israel? ¿Que está el nombre de Dios insinuado o no en la Megilat Esther? Entre paréntesis, ¿qué significa? Esther. Esther significa oculto. O sea, todo este libro tiene cosas ocultas. Es muy interesante. ¿Qué palabra en español viene de ahí? Esther. Parecida a Esther. La raíz. Misterio. ¿Qué? STR. Misterio. Esther. Es todo misterioso en este libro. Acá tenés. Bueno, entonces empezamos. ¿Entendieron las preguntas de la clase? Entonces las preguntas de la clase son: ¿por qué la reina Esther dice que mañana se repita lo que pasó hoy? ¿Por qué dice que mueran los 10 hijos de Amán si ya están muertos? Dice que mueran ahorcados. Dice: ¿por qué aparecen las 3 letras chiquitas? ¿Por qué aparece una letra grande? ¿Por qué aparece I? ¿Y por qué el nombre de Dios no aparece? Ya contestamos la última. El nombre de Dios está insinuado en qué palabra? Rey. Si dice rey Ahasverosh, es rey Ahasverosh. Si dice rey solo, puede ser Dios, puede ser. ¿Está bien? Va. Bueno. Empecemos con... Miren que esto
ya, pero que a mí cuando lo escuché por primera vez me asombró mucho. ¿Sabe lo que es Teilim? Los salmos. ¿Quién lo escribió los salmos? El rey David. ¿Qué dice David? Es un libro de la Biblia. Dios no cumpla los deseos del hombre malvado. Que no cumpla los de... No le permitas expandir su maldad. Que el malvado no expanda su maldad. Pues él se va a levantar sobre otros. Bueno, ¿cómo entienden el pasú? Si lo leerían así, en español. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Que los malvados no triunfen? Sí, algo así, ¿no? Y no le permitas, porque si no me puede hacer cosas malas. Está bien, es un versículo normal, ¿no? Un rezo normal. A ver. Mire lo que dice. ¿Sabe lo que es la Gemara? Escuchame la palabra Gemara. La Gemara es la Torá oral. ¿Cuándo fue escrita la Gemara? ¿En qué año fue escrita la Gemara? En el siglo V de la era común. En el año 500 se escribió toda la Gemara. ¿Está bien? No hay ninguna duda. Es un libro que tenemos hace 1500 años. ¿Qué dice la Gemara? Acá. Rabbi Isaac dijo, ¿qué quiere decir el versículo de Salmos? Dios no cumpla los deseos del hombre, no le permitas expandir su maldad, porque él se va a levantar sobre otros. ¿Quién es? Jacob, nuestro patriarca, le dijo a Dios, no cumpla los deseos del hombre malvado. Esto se refiere a Esaú. ¿Saben quién es Jacob? Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Quién era hermano de Jacob? Esaú. Entonces Jacob, Dios, protégeme. ¿De quién? De Esaú. Según este Rab, lo que está diciendo David Amelech es Jacob está rezando a Dios que lo proteja de Esaú. ¿Está bien? Bueno. No le permitas expandir su maldad porque él se va a levantar sobre otros. Acá, lo principal para empezar la clase. Miren esto. Esto se refiere, ¿quién es el que puede destruir el mundo? A Germania de Edom. Porque si avanza Germania, puede destruir todo el mundo. Esto lo dice exactamente, que Rab lo dice, Rab Isaac. ¿Está bien? En la Gemara, no Rashi. Anterior todavía, en el año 500. ¿Están escuchando lo que... ¿No es algo extraordinario que hace 1500 años alguien diga cuidado con Alemania porque te destruye el mundo? Pongámonos un poco qué pasaba en Alemania en el año 500. En el año 500 no había nada en Alemania. Habían unos vikingos, nada más. No había nada. Entonces, que un rab te diga cuidado con Alemania que te destruye el mundo... ¿De dónde tiene esta información? ¿Entendieron la pregunta? Es raro, ¿no? O sea, nosotros sabemos lo que pasó en el Holocausto. Pero digamos antes, ¿cómo leen esta Gemara? Esta Gemara existía siempre. Y decían, cuidado con Alemania que te destruye el mundo. Nunca habíamos visto que Alemania destruía el mundo. ¿Entienden? ¿Cómo este Rab tiró este dato? ¿Entendieron lo raro? Ahora, pongámonos para entender un poco mejor. Si ustedes están analizando un versículo que dice, cuidado con este imperio que te destruye el mundo, y ustedes tienen que explicarlo, ¿qué dirían ustedes? Cuidado con este pueblo que te destruye el mundo. ¿Quién es el pueblo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Algún pueblo que en esa época es peligroso, ¿no? Digamos que se sabe que dentro de 15 años van a tirar la bomba atómica. Wow. Entonces aparece, ¿no? En 15 años van a tirar la bomba atómica. ¿Quién la va a tirar al final? Camerún. No. Media rara lo interpretas. Camerún, la bomba atómica. ¿Qué pasó en la historia? ¿Que de repente es una potencia Camerún? No. O sea, si yo diría Camerún, ¿qué dirían ustedes? Nathan, ¿de qué estás hablando? Medio raro. Explicación rara. Sí, te escucho. No, se me olvidó. Como que me perdí en un momento. Sí. Que en la parte donde... ¿Cómo puede ser que desde los años 500 se ve que Alemania es... Eso es lo que estamos... Eso no estoy contestando, eso es lo raro. Es como que aquí hay una información que nadie la sabe, o no sé cómo los jajamín la saben, que hay que tener cuidado con este pueblo. Te dicen por qué, porque dice, viene de Edom. Acuérdense quién era el archienemigo de Israel, Amalek. Amalek viene de Edom. Están diciendo en otras palabras que Alemania viene de Amalek. Pero no tienen cómo decirte de dónde saber estas cosas, ¿no? ¿Entiendes? Edom y Amalek no es lo mismo. No, Edom es sinónimo de Esaú, que es el hermano de Jacob. Sí. Y Amalek es el nieto de Esaú. ¿Está bien? Es el nieto. Por lo que yo tengo entendido, sí. Edom es también el cristiano.
cristianismo y todo esto. Bueno, eso ya es una Nuestra interpretación. no, pero nuestra misión como judíos Sí. es aniquilar a Amalek, pero reconciliarnos con Edom. Exacto. Acá dijo, se refiere a Germania de Edom no significa que es Edom, que es descendiente de Edom. Sí, por eso la diferencia entre Edom y Amalek no me queda clara. Te la digo, Edom es el nombre de Esab. En la Torah dice, Sí. Edom es Esab. Sí. En Bereshit dice que Esab tuvo un hijo, Elifaz, y Elifaz tuvo un hijo que se llamaba Amalek. Que ahí ya sabemos de dónde viene Amalek, que eso está en la O principio de la sea, clase. no lo parte de dice. la descendencia Sí. de Esab. Es sí uno, hay uno que en 100. identificar. Sí, exacto. Ok, gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien la acotación. Es un pueblo específico Sí, sí. que viene de Esab, no es todo de Esab, que Esab sería más Occidente o Roma. Este es alguien específico. Lo raro es que la Gemara diga, cuidado que te destruya el mundo y digan que es Alemania. ¿Entendieron? O sea, la verdad que es una información rara de encontrar, ¿no? Es una información extraña de encontrar. O sea como que los jamín sabían que Alemania... Ahora vamos a ver qué dicen. ¿Alguien hasta acá? Pregunta, ¿me puedes Sí. repetir el año en el que el Rab dijo eso? En el año... el Talmud fue escrito en el año 500 de la era común. 500. O sea que no tiene ninguna información. No tendría por qué sospechar de Alemania, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es que O sea, si yo- incluso cómo le pusieron el nombre de Germania, Alemania, eso No, entiendo que la palabra Germania ya existe, porque ahora vamos a traer a Rashi, ya aparecía. No, en el territorio de Alemania había un país que se llamaba Germania. Ah, ok. Sí, ya existía Germania. Pero Germania era un pueblito. No tendrías por qué sospechar que ese pueblito te va a destruir el mundo. A menos que tengas información que ese pueblito viene de Amalek. Ese es el tema. ¿Se entendió? Sí. ¿Algo más? Si hubiesen estado en ese lugar y hubiesen dicho quién es el pueblo que te va a destruir el mundo, ¿qué era más lógico de decir? Digamos que hubiese dicho Roma. ¿Tenía más lógica si decía Roma? ¿Por qué tenían? O sea, si estaban todos los rabanim ahí sentados, ¿no? Uy, cuidado que este te destruye el mundo. Roma. Ah, tiene sentido porque Roma es un imperio fuerte. Si yo tengo miedo de alguien que me va a destruir el mundo, es un imperio fuerte. No tengo miedo de alguien chiquitito, ¿no? Eso fue lo raro de la frase. Seguimos. Ahora vamos a Rashi, para que veas cómo Rashi explica Germania. Porque ¿dónde vivía Rashi? Rashi vivía en Alemania, ¿está bien? Rashi, ¿está bien? ¿Está bien? Rashi explica la Gemara. ¿Qué quiere explicar? ¿Qué es Germania? ¿Qué es Germania? Esto se refiere a Germania, nuestro Ashkenaz. Y ahí viene la palabra Ashkenazi, porque son oriundos de Alemania. ¿Está bien? Judíos que vivían en Alemania. Entonces, ¿qué está explicando Rashi? Que cuando la Gemara dice Germania, ¿a qué Germania se refiere? ¿Qué dice Rashi? A la Germania que todos conocemos, donde vivimos nosotros. Eso. Rashi está escribiendo ahora en el siglo XI, en 1500 años después. Rashi está explicando la Gemara y está diciendo lo que la Gemara dice se refiere a donde vivimos nosotros. ¿Entendieron? O sea, no está diciendo que Germania es otra cosa. Germania es Alemania. Eso es lo que está diciendo. Y ahora vamos al Gaón de Vilna. ¿Escucharon Gaón de Vilna? ¿El de Lituania? Sí, siglo XVII. Empecé en el siglo V. Me fui al siglo X y ahora me voy al siglo XVII. Una pregunta. Sí. Yo no escuché lo que usted dijo sobre ¿La qué? lo que Rástico. Lo que dijo Rashi. Rashi dijo que cuando la Gemara dice Germania, se refiere a nuestra Alemania. Esto hizo a nuestro Ashkenaz. En Alemania de. O sea, En Alemania de su época. sí, o sea, está diciendo, no es Alemania que significa otra cosa, que no sé, es algo simbólico. No, es Alemania donde nosotros vivimos. A este pueblo donde yo estoy viviendo se refiere la Gemara que cuidado, póngale límite, porque si salen, te puede destruir el mundo. Eso, wow. El Gaón de Vilna es el que cogió a alguien, lo analizó y se dio cuenta que era descendencia de Amalek. Sí, eso es lo que va a decir acá. A ver, miren, escuchen miren lo que dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dijo que la nación alemana era de la semilla de Amalek. O sea, que la nación alemana viene... No se sabía quién era Amalek, porque con el tiempo se mezclaron los pueblos. Entonces el Gaón de Vilna dice, no, la nación alemana viene de esa descendencia. Tenían todas las características de Amalek. Externamente son amables y amistosos, pero guardaban un profundo y amargo odio por los judíos. ¿Para qué traje esta frase? Para explicar. Ven que Gaón de Vilna también identifica a Alemania, vamos a decir a los nazis en el futuro, ¿no?
con Amalek. ¿Se entendió? Y miren esto. ¿Cómo empezó Alemania? Dice así. Rabbi Hama bar Hanina dijo, hay 300 príncipes coronados en Germania. ¿Está bien? Miren cómo empezó Alemania. 300 príncipes. ¿Cómo lo ven? ¿Como un país bien armado o muy separado? 300. Como grupitos, ¿no? Son grupitos. 300 principados. ¿Para qué traje esto? Esto está escrito en la Gemara, ¿eh? ¿Cómo podría corroborarlo? Sí, es verdad. Vamos a la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Verdad? Miren. Tomo de la enciclopedia. ¿Está bien? La desintegración política de Alemania tuvo consecuencias económicas radicales. Miren. 300 principados y ciudades libres defendieron su autonomía económica con uñas y dientes. Estaban muy separados, eran 300 separados. Posteriormente Alemania fue excluida del mercado internacional, no fue tan fuerte en el mercado internacional. No tuvo participación en la colonización europea de otros continentes, ¿no? Como España, Portugal, que llegaron, ¿bien? Con su consecuente control sobre los recursos del mundo. Hacia el final de la Edad Media, época en que Gran Bretaña y Francia surgieron como naciones unificadas, Alemania se mantuvo como un mosaico de 300 estados individuales. ¿Qué demostramos con esto? Que no les importaba nada más allá que matar a la gente, a los judíos, y Sí. iban a esperar tranquilos. claro, tranquilo. No, ni siquiera quieren con que. Por ahora tampoco quieren imperialismo. Esto también diría que no tendríamos por qué sospechar de acá. Vos sospechás más de alguien que es más imperialista. No tengo por qué sospechar, si están todos separados, ni siquiera tienen tantos recursos. Es raro lo que el Rab dijo, cuidado con Alemania. Cuidado con Alemania. ¿Entendieron? O sea, Las cosas no son lo que parecen. sí, muy bien. Esther, todo misterioso, es todo oculto. Muy bien, muy bien. Y ahora llegamos a Hitler y Max Shemó, su nombre se ha borrado. Y vamos a la canción de los jóvenes de Hitler. La canción de los jóvenes de Hitler. Somos los jóvenes de Hitler. Los jóvenes de Hitler, ¿a qué se refieren? No, era la juventud hitleriana, que sería del partido nazi. Ah, ya. La juventud del partido nazi tenía una canción. Una pregunta. Vamos a analizar la canción. Una pregunta, pero si Hitler no era alemán. Era Está bien, pero está bien, es verdad, es verdad. Se Está bien, es creía- verdad. Austríaco alemán, pero gobierna, está bien, gobierna en alemán. Se creía, Está bien, ¿no? está bien, Se no creía. importa. ¿Era alemán? Está bien, está bien. Buena pregunta. Estamos hablando de lo que surgió de ahí. ¿Dónde nació? ¿En Austria? Austria. Austria. Somos los jóvenes de Hitler colmados de dicha. No necesitamos de nuestra moral cristiana. Nuestro líder, y nos llamó Hitler, es nuestro salvador. El Papa y el Rabino ya no estarán. Queremos volver a ser paganos. La. No sé cómo será la canción. ¿Qué dice la canción? Porque no le encuentra alguna lógica que quieren ser paganos. No quieren ni al Papa ni al Rabino. Queremos ser paganos. Yo no sabía que los nazis eran idólatras. ¿Ustedes sabían? Son idólatras los nazis. Creían en muchos dioses, ¿no? ¿Qué quiere decir la canción? Porque algún significado tiene. Que querían regresar a sus épocas vikingas. ¿Qué? Que querían regresar a sus épocas. A su época vikinga, puede ser. Yo no la hice así, psicológicamente, puedo dar interpretaciones, ¿no? Pero ellos no tienen ni un papa ni un rabino que les digan cuál es la moral. O sea, ellos quieren hacer Lo que se les da la gana. lo que se le da la gana. Ellos son el centro del universo, la raza aria, ¿no? Y nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Sin ley. Exacto, sin ley. ¿Qué significa paganismo acá? Lo relaciono con paganismo. Paganismo era creer en muchos dioses. Pero ¿esos dioses eran lo principal? No necesariamente. Porque yo quiero que me vaya bien en la guerra, al dios de la guerra. Quiero que enamorarme, al dios Cupido. ¿Entienden? Los dioses estaban al servicio del ser humano. Esa es la teoría pagana. La teoría pagana no es que ese dios es lo principal, sino que el ser humano es lo principal. Me imagino que esto quieren decir con esto, porque ¿qué quieren ¿Cómo que decir? el ser humano es lo principal? Él es el centro del mundo. Pero tenían los- La raza aria es la raza. Pero dependían de sus dioses. Sí, pero yo sé que los nazis no son idólatras. Entonces, ¿qué quieren decir en la canción? Entonces le busca alguna aplicación psicológica. O sea, así como en la idolatría, esos dioses estaban al servicio del ser humano, o sea, porque era antropocéntrico. O sea, el hombre era el centro, y yo quería conseguir algo. Para conseguir algo tenía que rezar a ese dios para que ese dios me dé algo. Okay. Entonces el hombre es el centro. Creerán en muchos dioses, pero el hombre es el centro. Puede ser que a eso se refiera, yo digo, cuando dice, porque yo sé que los nazis quieren hacer lo que se les da la gana, no quieren que les digan cuál es la moral.
Entonces puede ser a esto, interprete la canción, le podemos dar otra interpretación. ¿Entendieron? Ahora miren lo que dice Hitler en su libro. Ahora vamos. Hitler dijo, ¿está bien? La voz de la destrucción. Libro escrito o se atribuye a Hitler. Hitler dijo, es verdad, somos bárbaros. Es un título honorable. Vaya qué título, ser bárbaro. Yo he liberado, ¿a ver a qué? ¿Qué liberó? A la humanidad de las ataduras, ¿de qué? Del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y moralidad. Vino a liberar al mundo de la conciencia y de la moralidad. ¿Hay algo más importante que la conciencia y la moralidad? Sin conciencia vamos a cualquier lado. Sin moralidad, ¿qué dice Hitler? Los vengo a liberar. O sea, está diciendo, no moral, no conciencia, un desastre, es bárbaro y está orgulloso de ser bárbaro. De Júpiter, no ¿Y sé. qué le pasa a este? Está loco. Pero ¿Qué decís? actualmente la gente tiene ese No, era de pensamiento. que lo que estabas diciendo, Sí. de que él habla al final de que lo estoy liberando de ser morales. Exactamente. Él no acepta una moral. No, tiene lógica. No tiene lógica. Pero es lo que cree él. Era, Hitler no acepta una moral que dice no matarás porque quiere matar. ¿Entendés? No, por eso, de todo lo moral. Claro, viene a liberar al mundo de... Hay algo más lindo que la moral. Es lo peor de todo. Lo peor. O sea, pero quiero mostrar que Hitler representa al mal. Acuérdense que era Malek el mal. ¿Hasta acá me siguieron? Miren lo que dice acá. Los judíos han causado 2 heridas a la humanidad. A ver la herida que causaron. Circuncisión en su cuerpo y la conciencia en su alma. ¿La conciencia en su alma es una herida? ¿O la conciencia en el alma es lo que hace que elevar el mundo? ¿No? La ética, la moral. Porque gracias a Dios que tenemos Torah. Moral, ética, ser buena persona. Eso es una herida. Es una herida. Son inventos judíos. La guerra por el dominio del mundo. ¿Miren esto? La guerra por el dominio del mundo será peleada enteramente entre nosotros, los alemanes y los judíos. Todo lo demás es fachada e ilusión. O sea, no es Estados Unidos, Rusia, China, no. La verdadera guerra es el pueblo judío y el partido de los nazis. ¡Wow! Es profundo lo que dijo. O sea, profundo. Él se mete de qué lado. ¿Ustedes representan el bien? Yo vengo a liberar al mundo. Él es el mal. O sea, en mis ojos es el mal. Amalek. Suena con juego de palabras. Malek. Mal. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué demostramos con esto? Que Hitler tiene un odio. Bueno, no tengo que demostrar que Hitler tiene un odio total a Israel, pero que no es que no entiende nada. ¿Entiende del judaísmo? ¿Entiende que el judaísmo representa la moral? Lo entiende, porque viene a liberar al mundo de la moral. O sea, entiende los 10 mandamientos. Lo tenía claro. Sí, lo tiene claro. Tremendo. Ahora, Una pregunta, Sí. o sea, lo que puso él, sí, ¿es el libro que viene del libro que escribió Lucha? puede ser. Yo sé que hay 2 libros, no sé. Esta era, ¿cómo decía? La voz de la destrucción. La voz de la destrucción. Sí. Yo tengo entendido que había un libro, Sí. En el Mi año- lucha, ¿y qué dice ahí? no sé, hay muchos libros como antisemitas, de lo que yo sé. Puede ser, no sé. Es lo que quise traer solamente. Pero ahí decía pura estupideces, ¿no? Sí. Todo lo que tú piensas. Sí. Yo cuando fui a un museo aquí del Holocausto, creo que no me acuerdo si fue en Netanya por ahí, la señora dijo de que ya en Alemania y todos esos lugares ya había antisemitismo antes de que Hitler llegara. O sea, Hitler fue el que dio el boom, el está golpe. bien. O sea, tiene lógica, porque dijimos que esto viene de fondo. Sí. Y que Alemania, según el Gaón de Vilna, tiene la semilla de Amalek. Incluso hay Y- películas Sí. de esa época y cosas así en donde te muestran a los judíos como narizones, avaros. Sí, ya tenían sí. ese concepto antisemita. Sí. Bueno, se va a empezar a contestar todas las preguntas. Vamos. Miren esto, otro punto. Miren esto no lo van a poder creer. Miren lo que está escrito acá, Miren esto. Hitler siempre tuvo un odio obsesivo, miren esto, por el libro de Esther. Medio raro. Tener un odio obsesivo por el libro de Esther. O sea, yo Ahora lo voy a demostrar. No, sé quién hizo de New York Times, pero quién hizo como el Este análisis, estos misterios de la Biblia. Vamos a traer datos. Son datos, ahora van a ver los datos. Hitler siempre tuvo un odio obsesivo por el libro de Esther y por la festividad de Purim. Acá cita una cita de él. A menos que Alemania salga victoriosa, proclamó,
la judería podrá celebrar la destrucción de Europa con un triunfante segundo festival de Purim. O sea, esta frase que dice Hitler, no sé dónde está escrita, ¿está bien? Pero que él diga, si nosotros no ganamos van a festejar Purim, significa que Hitler entiende lo que significa Purim, ¿no? Porque si no, ¿de dónde lo tiene? O sea, él entiende lo que significa Purim. Nosotros vimos lo que, ¿no? Purim era que nos querían destruir y nos salvamos. Miren lo que... Ahora, entonces por eso Hitler tiene odio. Hitler dice, si nosotros no ganamos la guerra y gana el pueblo, o sea, el pueblo de Israel se salva, van a festejar en Europa un nuevo festival de Purim. Eso lo quería. Es lo que él dice. Si él dice eso, significa que él entienda lo que significa Purim, ¿no? Él entiende que Purim, porque Purim fue parecido, ¿no? ¿Qué fue Purim? Nos quisieron matar y nos salvamos. ¿Qué está haciendo Hitler ahora? Nos quiere matar, él no sabe cómo va a terminar. Pero si no termina bien, festejan de nuevo a Purim. ¿Hasta acá está bien? Pero eso, ¿quién festeja Purim? ¿Hitler o No, Europa. Eso. Si Europa, Si los judíos nos salvamos, sabía que Europa un año más festejarían Purim. claro, si nosotros no terminamos la guerra y no se vamos a destruir a todos los judíos, otra vez van a festejar. ¿Para qué traer? Bueno, esperen, esto es algo interesante, misterioso. O sea que Hitler entiende lo que significa Purim, ¿están de acuerdo que entiende? Ahora viene la pregunta. Si ustedes odian a Am Israel, si esta persona odia a Am Israel, ¿qué es lo que más odias de los libros del pueblo judío? La Torá. La Torá. La Torá, ¿quién odia el libro de Purim? Mismo en los judíos no todos conocemos lo que dice el Megilat Esther. ¿Cuándo estudiamos Megilat Esther? ¿Una vez al año? Es como que Megilat Esther sería el libro que estudiamos todo el año. Dale, nadie lo estudia. Entonces viene Hitler y dice, oh, odio a la Megilat Esther. ¿Sabes qué? Odiar la Torá es más lógico. No odies a... Eso me dice que Hitler tiene bastante información. ¿Por qué? ¿Por qué odias a un libro que no es un libro principal? Pero podría decirte que, por ejemplo, cuando alguien tiene un enemigo, quiere saber más del enemigo. Sí, eso es lo que estoy demostrando, que Hitler sabe mucho del enemigo y sabe lo que representa la Megilat Esther. Por eso le tiene tanto odio. Claro, Hitler sabe que Megilat Esther fue copy lo que está pasando ahora. Que Amán, que nos quisieron destruir y nos salvamos. ¿Qué está haciendo él de nuevo? No, se está destruyendo. Entonces, Hitler no quiere que se repita la historia, ¿entienden? Quiere lograrlo. Entonces, por eso Hitler tiene un odio a Megilat Esther. Yo digo que normalmente el odio tendría que ser contra la Torá, ¿entendió? Miren esto, miren lo que hace. Cuando Hitler invadió Polonia en el 39, prohibió la lectura del libro de Esther. Ahora yo les digo, ¿qué tiene que prohibir la lectura del libro de Esther? Como que la leemos todo el día el libro de Esther. ¿Cuándo leemos? Lo leemos solamente cuando llega Purim. Yo no sé, ahora no sé en el Kippur. ¿Quién lee el libro de Esther? Yo no leo el libro de Esther. Entonces dice, prohibido leer el libro de Esther. Qué cosa rara. Yo hubiese prohibido la Torá, ¿no? ¿Qué hicieron los romanos? ¿Los romanos qué prohibieron? Estudiar Torá. Y los romanos iban para que no estudien Torá. Tiene más lógica. Pero Hitler no. Hitler fobia con Megilat Esther. Miren lo que hizo. Ordenó cerrar todas las sinagogas y prohibió los festejos de Purim. En Purim, miren lo que hizo en el 42. En un pueblo de Polonia ocupado por los nazis, 10 judíos fueron colgados por los oficiales de la SS. ¿Por qué colgados? ¿Qué es colgados? Colgados. En una sádica representación. Miren, ¿por qué mataron a 10 judíos y los colgaron? Porque ¿qué dice Megilat Esther? Que murieron los 10 hijos de Amán. Entonces, ¿qué quiso decir Hitler? ¿Qué quiso decir él? No, los que mueren son ustedes, por eso muy todo lo bien. O sea, está claro que entiende lo que significa Megilat Esther, entiende todo, sí, y está en contra. Y quiere ganar, no va a ganar, vamos. ¿Se entendió? Vamos, miren esto no se puede, un dato histórico. ¿Cuánto es el odio de Hitler por Am Israel? Miren cuánto es el odio, Con la invasión nazi a Hungría en el 44, los más altos oficiales militares alemanes decidieron la prioridad utilizar los trenes para el transporte de tropas y elementos vitales para el frente de batalla. La Wehrmacht presionó a Hitler para que satisfiera esa necesidad. O sea, tienen que ganar la guerra. ¿Necesitan los trenes? Necesitan los trenes. ¿Hay que ganar la guerra o no hay que ganar la guerra? Y me imagino que Hitler quiere ganar la guerra, ¿no? ¿Qué hace Hitler? Ignorando las advertencias, Hitler ordenó utilizar los trenes para la deportación de cientos de miles de judíos de Hungría hacia los campos de exterminio en masa. Los historiadores reconocieron esta decisión como uno de los factores claves
en el debilitamiento de los esfuerzos alemanes en la guerra. Hitler parece ser consideró más importante la deportación de judíos hacia el exterminio que ganar la guerra. ¿Necesitan los trenes para ganar la guerra? Sí. Dice, no, que sigan matando a judíos. Pero vas a perder la guerra. No importa, que mate a judíos. ¿Qué le importa más a Hitler? No ganar la guerra, matar a judíos. Está loco. ¿Entendieron el odio que tiene? O sea, lo principal para Hitler no, es destruir al pueblo de Israel. Este es un dato histórico. Los historiadores reconocieron esta decisión como un factor clave en el debilitamiento. O sea, se está debilitando. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? ¿Qué hora es? Ahora me quedan 5 o 10 y 55. Vamos a ver si en 5, si no lo seguimos. Porque ahora viene lo más lindo. Ahora se viene a contestar todo. Esto es un miércoles 16 de octubre del año 1946. ¿Escucharon del juicio de Nuremberg? Sí. ¿A quién juzgaron en el juicio de Nuremberg? A los criminales nazis más grandes. Ahí lo juzgaron las autoridades aliadas que habían ganado la guerra. Se hace un juicio a los más fuertes. Vamos a... Este es el periódico. Voy a leer, esto es una fotocopia, me acuerdo, esta clase tiene muchos años, ¿no? Se viene dando en todos los seminarios, es una clase linda. Hace 25 años me acuerdo que estaba en Argentina y fui al periódico, para traer, era lindo, investigación, el periódico, la fotocopia. Bueno, acá leo. Streicher volcó sus odios a los hebreos. Miren lo que dice Streicher antes de morir. Miren lo que dice Streicher antes. Streicher es uno de los acusados. Los guardias comenzaron a subir los peldaños, llevando a Streicher, que dijo entonces, y ahora esto está en manos de Dios. No sé en qué Dios cree Streicher, pero es lo que dijo. Está citando, el periodista está citando. Desde el cadalso, Streicher miró con ojos cargados de odio a las autoridades aliadas y a los 8 corresponsales que representaban a la prensa mundial y que se encontraban junto a la pared detrás de pequeñas mesas. Y aquí va el nombre de la clase. Y entonces grita, antes de morir, Streicher, Purim Fest, 1946. Miren lo que grita el nazi antes de que lo maten, ¿eh? Van a ver que el periodista no entendió nada. Les quiero demostrar que el periodista no entendió nada. Él dice, antes de morir, esta es la fiesta de Purim del 46. Están todos ahí tomando nota, ¿no? Periodista argentino. Este es argentino. Dice así. Purim es la fiesta judía que se celebra en el mes de septiembre. ¿Purim se festeja en septiembre? No, ¿qué está diciendo? Cualquier cosa. Es en marzo. ¿Qué está diciendo en septiembre? ¿Pero por qué escribió cualquier cosa? Escribió cualquier cosa. Me imagino que están todos los periodistas, ¿no? Y él dijo, Purim Fest 1946. Entonces uno lo codea al otro. ¿Qué dijo? ¿Qué fiesta? Perdón, Entonces, ¿cuándo fue esto de colgado? ¿Fue en septiembre? ¿Cuándo está pasando esto? No, cuando Esto está pasando en septiembre. Ah, con razón. Bueno, entonces el periodista no tiene idea de qué se trata. Entonces él dijo, Purim Fest 1946, dijo, porque ahora son las fiestas judías, Rosh Hashanah, son las fiestas judías. Entonces lo que quiso decir el nazi es eso. La pregunta es si el nazi quiso decir eso. No. ¿Entendieron? Me imagino, porque si no, no es la fiesta de septiembre. Sí, te escucho. No lo estaba diciendo, era porque como Hitler dijo que si ellos perdían iba a haber un Exacto. fin. O sea, el nazi está diciendo algo que el periodista no está entendiendo. Eso, el nazi está diciendo, esta es la fiesta de Purim del 46. Nadie está entendiendo por qué. Todo lo que nosotros mostramos en la clase son cosas que se fueron investigando después. Y empezamos a investigar desde cuándo había ese odio a Purim y Megilá, todo. ¿De dónde salió toda la clase? Toda la clase que dimos hasta acá salió de esta frase. Esta fue la frase que hizo el boom. Porque, como un nazi antes de morir dice Purim Fest 1946? ¿Qué le pasa a Streicher? ¿De dónde sacó esto? No tiene... Entonces, ahí se empieza a investigar, ¿no? En todo esto de Amalek. ¿Entendieron? Pero él dijo, el periodista lo entiende, el periodista que dice, debe ser que está diciendo, los judíos están festejando sus fiestas cuando los criminales nazis están muriendo. Por eso dijo, es la fiesta de septiembre, porque son las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur Sukkot. Pero el periodista no tiene idea qué significa Purim. Purim no significa eso, es en otro lado, 6 meses después. ¿Entendieron? Esta frase abrió toda la clase. Esta frase abrió la investigación. ¿Entendieron? A ver si tengo... ahora...
¿Qué habría que hacer ahora? Terminar, demostrar las 6 preguntas que hicimos en la clase, contestarlas, según lo que vimos. Me queda 1 minuto, 2, ¿cuánto me queda? O ya me fui. Son las 0. 0. La pregunta es, porque esto viene lo más lindo, ¿lo remato así rápido o lo hacemos más lindo lentamente? ¿Qué hacemos? Digan todas, o lo remato rápido, que lo digo rapidísimo, porque acá viene la respuesta de todo. No, lento. ¿Más lento? Sí. ¿Las dejo con el misterio? No, pero que lo diga lento. Pero si lo digo después quita la gracia. Bueno, hago rápidamente, empiezo. Acá nada más citamos, quiero decir que esto que dijo Purim Fest 1946 salió en todos los periódicos, ¿está bien? Recién traje el periódico argentino, Newsweek, octubre, solo Julio Strelche salió sin dignidad, tuvo que ser empujado al suelo, viendo a todos lados, gritando que Hitler, montando sobre los escalones. Ahora voy a donde Dios, le habló a los testigos de la horca y gritó Purim Fest 1946, citando, ¿está bien? O sea, salió en todos lados, nadie tenía idea de a qué se refería, ¿está bien? Voy a empezar, nada más empiezo, ¿está bien? Empezamos a ver, escuchen, las casualidad, que para mí no es casualidad, ¿no? Hay casualidad y hay causalidad. Es una letra pero cambia todo, ¿no? ¿Qué es casualidad? Casualidad, ¿qué es causalidad? Hay una causa. A ver. Primero, ¿cuántos criminales nazis eran? 11. Eran 11, ¿está bien? Debieron haber sido 11, pero al final Göring se suicidó envenenándose. Göring, eran 11. Salió pena de muerte, está bien. Bueno, lo tienen en la cárcel. ¿Qué piensan? ¿Que había era estricto el control de lo que había ahí o no? Seguramente, era el juicio del mundo, ¿no? A Göring le dan veneno y él logra envenenarse y se suicida. ¿Está bien? No era normal que lo logre, pero lo logró. O sea, tenían que haber sido 11. ¿Pero cuántos quedaron? 10. 10. Ya van viendo a dónde va la cosa. Los 10 hijos de la mano. Se quedaron 10. Punto 2. El juicio culminó, pero la sentencia fue pospuesta muchas veces por apelaciones de amnistía. Finalmente, después del nuevo año judío, la sentencia se pronunció: muerte en la horca. Al final fueron solo 10. El 16 de octubre en Oshaná Rabbah. Después vamos a ver por qué justo cayó, pero miren este dato. Tenía que haber sido en junio, pero se postergó. Y se postergó para octubre. ¿Está bien hasta acá? Bueno, es lo mismo. Es 1946. 1946, sí, pero es diferente. ¿En el año hebreo es diferente? Si es antes de Rosh Hashanah, es un año antes. Si es después de Rosh Hashanah, es un año después. O sea, tenía que ver. O casualidad, se tuvo que anular para el año que viene. ¿Qué me interesa eso? Van a ver porque va a ser importante con las letritas que dijimos. Seguimos la clase que viene y se agarre. Porque si la remato, no puedo rematarlo así. ¿Está bien? ¿Está bien? No, ahí va a quedar. ¿Entendieron las preguntas? ¿Entendieron? Y contestamos todo y van a ver. ¡Wow! Espero que vean wow. Está bien. Está bien, vamos a ver que se contesta todo. Muy bien. Está aquí. Un placer. Espero que les haya. Hasta ahora dije 2 cosas de casualidad. Que qué casualidad que murió uno antes y se convirtieron en 10. Qué raro que dijo Purim Fest 1946, también eso. Y que se anuló a un año después.